Bueno, buenas tardes a todos y a todas los presentes. Voy a empezar por compartir pantalla mientras agradezco a Gachi la invitación, obviamente. La verdad es que cuando allá por agosto me invitó a participar de este espacio, no pensé que lo iba a estar haciendo con campera. Pensé que para hoy iba a estar de manga corta, ya en un tono más primaveral, pero bueno, acá estamos también de todas maneras. Agradezco también, y ya más introduciéndonos a la temática que nos convoca, pensar una mesa que cruce justamente la inteligencia artificial y la educación. Sabemos que la inteligencia artificial es como la gran protagonista de casi todos los congresos, jornadas y coloquios de este año, incluso cuando no son específicamente sobre el tema. Me parece que esta articulación entre inteligencia artificial y educación nos permite cuestionar cómo impactan estas tecnologías en la forma en la que mediamos el conocimiento como docentes y por ahí pensarlo desde ese punto. Yo estuve hoy un poco en las mesas de la mañana, estuve intentando escuchar un poquito y me parece también cómo desde este espacio podemos pensar el impacto de estas tecnologías más allá del impacto que tienen también en el terreno laboral. Así que pensarlo a partir de nuestro rol docente. En este sentido, me interesaba empezar con una cita de Lila Pinto, que ella nos dice que el diseño como modo de pensar y de hacer reconoce que los sujetos son agentes de cambio, que el sentido que le atribuyen a sus experiencias representa un punto de partida sustancial para cualquier transformación, que las soluciones a los problemas complejos nunca son definitivas y que el cambio a lo largo del proceso de transformación es la constante. Diseñar el futuro de la educación es la tarea más interesante, más urgente y más apasionante que hoy nos convoca, y debemos encararla desde el reconocimiento de la complejidad y la incertidumbre. Desde el Centro de Educación y Tecnología, que es el lugar donde yo trabajo en la Universidad Nacional del Litoral, tomamos esta perspectiva y este desafío de imaginar un diseño para la educación en contextos de intermediación como son los actuales. Y en este sentido, cuando pensábamos este espacio con Ana Clara, en las primeras reuniones que teníamos, coincidíamos en la necesidad de bajar un poco a tierra a la inteligencia artificial y de ese lugar ya casi marketinero en el que se la ha puesto. Y desde mi lugar quiero pensar cómo trascender un poco la moda y la coyuntura de la temática, volviendo a la materia, volviendo a lo material y a la idea justamente de la mediación pedagógica y del diseño de la experiencia de educación. Entonces pensaba en algunos disparadores para este espacio, como estos interrogantes. ¿De qué están hechos los sistemas de inteligencia artificial? ¿Cómo desafían al ser humano? ¿Cómo interpelan a los y las docentes? Es decir, cómo nos interpelan desde nuestro lugar de desempeño. Y una pregunta que para mí es articulatoria y la pensé todo este año en todas las instancias de capacitación que di, que si se renuevan las preguntas, es decir, si la inteligencia artificial nos invita a renovar las preguntas, o si de fondo los interrogantes respecto a la educación y la tecnología son los mismos, permanecen iguales. Si son unas tecnologías que realmente son distintas y de vanguardias, o si simplemente renuevan todas estas preguntas que tenemos en función de la educación y las tecnologías digitales en general. Entonces, de este modo, y para responder a estas preguntas iniciales, mi presentación va a pretender, como decía un poco Gacha al principio, asediar al tópico que nos convoca de la inteligencia artificial y de la educación desde dos frentes. Por un lado, pensando en el diseño de experiencias educativas mediadas por sistemas de inteligencia artificial, es decir, pensar cómo pensamos, valga la redundancia, una experiencia pedagógica, una clase, un curso, una actividad, mediando el conocimiento, el contenido, con la incorporación de una aplicación o de una plataforma de inteligencia artificial. Eso por un lado. Y por otro lado, que es del punto del que voy a empezar justamente, me propongo desentrañar de una manera muy sucinta cómo funcionan estos sistemas de aprendizaje automático. Acá les traigo un concepto de la UNESCO del 2019. Sabemos que la UNESCO, desde la Declaración de los Derechos Humanos del 48, ha puesto mucho foco en lo que es la alfabetización, que sabemos que es un concepto que fue mutando y que se fue expandiendo con el correr del tiempo. Hoy sabemos que nos alfabetizamos toda la vida, no solo en el periodo escolar, y las tecnologías digitales tienen mucho que ver en esto.
saber cómo se comunican las nuevas interfaces y cómo las plataformas y algoritmos gestionan la información requiere de una alfabetización específica. Es por esto que en el 2019 la UNESCO propone este concepto de AI literacy o alfabetización en inteligencia artificial o incluso alfabetización algorítmica, como también se ha traducido el término. Entonces yo les traigo, como se dijo en la presentación, vengo del ámbito de las letras, entonces por ahí hay muchos de los ejemplos y muchas de las intertextualidades que traigo para compartir tienen que ver con mi formación disciplinar específica e incluso con otros tipos de demostraciones artísticas. Entonces les traigo esta instalación para empezar a recorrer este iceberg desde la punta. Y siempre cuando trabajamos tecnologías digitales me interesa justamente empezar por la materialidad. Entonces, si nosotros recuperamos la etimología de la palabra digital, podemos identificar que proviene del latín digitalis, que es lo relativo a los dedos. En este sentido, en la contemporaneidad, cuando designamos de digital, es decir, cuando le ponemos el adjetivo digital a algo, quiere decir que es algo que podemos contar con los dedos, que justamente es el sistema numérico, a partir del cual entendemos un montón de cosas. Con el avance del tiempo, especialmente en estas últimas décadas, y el predominio y los avances de la informática, esos 10 dedos, esos 10 dígitos se convirtieron en 2 nomás, que son los ceros y los unos que conforman el código binario. Entonces, problematizando la producción masiva de información que supone la digitalización, es decir, digitalizar es volver una materia en ese lenguaje de ceros y unos, pasarla al lenguaje de ceros y unos. Este autor, que se llama Jacob Tenzin Kenneth Gibson, en el 2021 es un autor norteamericano, propone esta instalación que se llama 782, en la cual el proceso, la investigación que él hace es sacar una fotografía de una hoja en blanco y pasar el código, imprimir todo el código que representa esa fotografía, es decir, el código, esos ceros y esos unos, y expone justamente el número de hojas que le lleva a imprimir ese código, que son 782 hojas. Me parece que la búsqueda justamente que instala, la pregunta que instala es por la cantidad de información digital que se produce todo el tiempo, todo el día, todos los días, por miles y millones de personas en el mundo que tienen acceso a un smartphone, computadora u otro dispositivo. Entonces, cuando hablamos de tecnologías digitales, estamos hablando de este tipo de información. Este es el lenguaje, esta es la materialidad de los datos digitales. Entonces, me parece que es interesante volver a pensar justamente, y es algo que me parece interesante para pensar las materialidades justamente de las tecnologías digitales, para acercarnos un poco más a saber cómo funcionan. Hay un autor que me gusta mucho que se llama César Aira, que en un texto dice: hoy vivimos en un mundo de cajas negras. A nadie le escandaliza ignorar lo que sucede dentro del más simple de los aparatos del que nos servimos para vivir. Solo importa que funcione como un pequeño milagro doméstico. Entonces, para desalienarnos un poco de esta lógica de desconocimiento de los objetos con los cuales interactuamos todo el día, todos los días, esta charla que justamente recuperaba, fíjense, el título, habíamos pensado como Destino Inteligencia Artificial, un GPS para iniciar la navegación, pensé como en un recorrido turístico por esos nodos que mencionaba en la presentación, que nos van a acercar un poco más justamente a entender cómo funcionan estas tecnologías digitales de inteligencia artificial. Bueno, por lo que estuve leyendo en la revista Innova y por lo que pude ver en los paneles de la mañana, estos son conceptos que no les resultan ajenos, por lo cual yo voy a intentar ser breve justamente para llegar al cruce con educación. Pero bueno, empezar diciendo que entendemos a la inteligencia artificial como sistemas computacionales de aprendizaje automático que emulan un comportamiento humano a la hora de resolver un problema, y que justamente debido a la gran capacidad y a su carácter digital nos van a exceder a los humanos en esta tarea en términos de efectividad y de rapidez. Entonces, en la primera parada, justamente entendemos el concepto de Big Data y recuperamos la definición que da de Big Data Walter Sosa Escudero, investigador argentino, que dice: va a ser la copiosa cantidad de datos producidos espontáneamente por la interacción con dispositivos interconectados. Es decir, cada una de las interacciones que establecemos con una plataforma dejan a su paso
una huella digital fácilmente rastreable. Nuestra experiencia en las interfaces digitales se traduce en información almacenable y cuantificable. Es decir, nuestra experiencia se va a datificar. Cada vez que nosotros compramos algo por Mercado Libre, enviamos un mensaje, hacemos una búsqueda en Google, queda un registro que justamente es nuestra huella digital. Entonces, si pensamos en la gran virtualización, como la llamamos desde los espacios educativos, la virtualización de emergencia, producto de la pandemia, profundizó este proceso de datificación de la vida porque de repente todas las actividades que desarrollamos, educativas, laborales, de ocio, pasaban por estas interfaces digitales. Entonces, de cierta manera quedamos expuestos ante las voluntades del Estado y de los capitales privados que justamente pueden gestionar este tipo de datos. Hay muchos autores que problematizan esta cuestión, entre ellas yo recomiendo muchísimo a Flavia Costa con su libro Tecnoceno del 2021, y después, para seguir pensando en esta cuestión de la Big Data, podemos pensar que no solo tiene que ver con la gran copiosidad de datos que se recolectan, sino también se plantea un modelo de las 3 B corta o las 3 o las 5 B corta incluso, porque le han agregado más, que tienen que ver con el volumen de datos, justamente la velocidad en la que se recopilan y la variedad de datos. O sea, es decir, tenemos registros de experiencias que antes no teníamos. Es decir, al pasar casi toda nuestra vida a la digitalidad, de repente tenemos información que antes no se podía registrar. Pero también, no solo la variedad, sino que se le agrega la veracidad y el valor de los datos. Ya no solo vamos a pensar en las cantidades copiosas de datos, sino que tienen que ser datos que sean buenos y que sean veraces. Entonces, ¿qué pasa? Me podría preguntar yo, y me parece que son cosas que nos tenemos que empezar a preguntar cuando trabajamos con sistemas de aprendizaje automático y que se los entrena con estos datos justamente. ¿Qué pasa con todas esas cosas que no son datificables todavía, que quedan por fuera? ¿Qué pasa cuando pensamos a sujetos a partir de sistemas de inteligencia artificial que tienen características que quedan por fuera de la capacidad de datificar? Parecería que esas características no existen porque no se pueden notificar. Y por otro lado, algo sobre lo cual hay que poner el ojo y seguir pensando es en la descontextualización, muchas veces que se hace de los datos cuando se entrena a estos modelos con grandes bancos de datos. Es decir, hay un concepto que se llama el flattening de los datos, es decir, se achatan los datos porque se los saca absolutamente de su contexto. Datos que se producieron específicamente en un contexto se los usa para entrenar modelos que se van a dedicar a otra cosa. Por eso son por ahí puntos que es interesante tener en cuenta cuando hablamos de datos. Que en la actualidad entonces, con el paso de la experiencia a lo digital, producimos muchísimos datos y estos datos entonces se van a utilizar para entrenar a estos modelos de inteligencia artificial. La segunda parada de este recorrido turístico que les planteo es en el término algoritmo, que es un término que en realidad sabemos que pertenece más que nada a las disciplinas más cercanas a las ciencias exactas, pero hoy en día lo podemos encontrar también en las ciencias humanas y en las ciencias sociales cuando pensamos el capitalismo algorítmico o incluso la alfabetización algorítmica, como les decía al principio. Entonces, si vamos a lo básico, la Real Academia Española define a un algoritmo como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Entonces, Christopher Steiner, que es un autor y un investigador, es ingeniero, es norteamericano, va a decir que los humanos han creado y modificado y utilizado algoritmos a lo largo de la historia y que no va a ser algo propio de la cultura digital. Él dice, como ejemplo, va a comentar que hace más de 4500 años los sumerios ilustraban en tablas de arcilla un método repetitivo utilizado para distribuir de forma equitativa la cosecha entre un número variable de hombres. Es decir, poner datos específicos y aplicarles una cierta regla, una receta para llegar a la solución de un problema es algo que hemos hecho desde antes de la digitalización de la vida. Ahora bien, hay un libro que yo les recomiendo puntualmente de Enzo Ferrante y otros en realidad. Enzo Ferrante es el compilador, que se llama Aprendizaje Automágico, un viaje al corazón de la inteligencia artificial contemporánea.
publicado por Vera Cartonera. Él plantea que en la actualidad los algoritmos de inteligencia artificial son métodos, es decir, son recetas capaces de ser ejecutados por una computadora y que pretenden simular, en algún sentido, el comportamiento de una entidad inteligente, es decir, resolver un problema. Los algoritmos entonces son esa serie de pasos a seguir para resolver un problema y en el terreno de la inteligencia artificial estos pasos son indicados por un programador o una programadora a un modelo computacional. Siempre vamos a estar hablando que estos pasos, esta receta va a estar codificada en un lenguaje de programación, como puede ser Python, como puede ser Java, y algo que a mí me parece particularmente interesante de cuando pensamos en el algoritmo es que en el concepto justamente, en la característica justamente de posibilidad de este concepto. Es decir, es la respuesta a un problema, pero quizás no es la única respuesta. Todas estas cosas son como para ir problematizando también cada punto de ese recorrido que estamos haciendo. Y por último, quizás lo más propio de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje automático. Entonces, si bien los algoritmos entrenados, entonces para resolver problemas concretos son cosas de hace varias décadas, podemos pensar en la computadora Deep Blue, esa supercomputadora que en 1997 le gana una partida de ajedrez a Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez. Podemos identificar claramente un momento entre el 2006 y el 2012 donde se sucede algo que podemos llamar como la primavera de la inteligencia artificial, que es justamente cuando se logra desarrollar una tecnología que va a ser lo que hoy en día va a permitir o va a posibilitar la existencia de modelos como el ChatGPT, por ejemplo. Y esta tecnología son las redes neuronales. Mariana Ferrarelli, una autora argentina, una investigadora en educación y tecnologías digitales, va a pensar que las redes neuronales van a ser un tipo de algoritmo de aprendizaje automático inspirado en la estructura y la función del cerebro humano. Las redes neuronales funcionan por capas desde de lo más concreto hasta lo más abstracto. Va a haber un montón de capas en el medio que justamente lo que van a estar, para lo que están diseñadas en el formato de red es para reconocer patrones y relacionar datos. Es decir, de este gran conjunto de datos que podemos pensar a partir del concepto de Big Data, se van a empezar a reconocer patrones y a poder de cierta manera anticipar probabilísticamente cosas. Entonces, cuando pensamos en los diferentes tipos de aprendizaje automático, vamos a identificar particularmente dos, que son los más importantes a la hora de pensar los modelos de inteligencia artificial que tenemos en la actualidad, que son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje automático no supervisado. Entonces, el aprendizaje supervisado, Luciana Ferrer plantea que es que el modelo, es decir, ese algoritmo, se va a aprender usando datos anotados con la etiqueta que queremos predecir. Es decir, si podemos pensar en un ejemplo, por ejemplo, si queremos entrenar un modelo de inteligencia artificial que aprenda a diferenciar imágenes de hojas vegetales que están muertas y de hojas vegetales que están vivas, le vamos a dar muchos ejemplos de hojas vegetales. Es decir, le vamos a dar ejemplos de hojas vegetales muertas y le vamos a decir, estas son muertas y estas son hojas vivas. Entonces, el algoritmo va a empezar a identificar patrones entre entre ese conjunto de datos etiquetados que nosotros le estamos dando y vamos a llegar a un momento en el que va a poder identificar como muertas o como vivas imágenes que no vio hasta el momento. Entonces, justamente ahí radica el éxito, en poder predecir en una imagen que no ha visto. Y por otro lado, el aprendizaje automático se plantea como la capacidad de encontrar patrones o repeticiones y de acumular información que programas aprenden a partir de los datos y lleguen a conclusiones, a resultados, sin tener que programarlos explícitamente. Es decir, sin que estos datos, sin que etiquetemos estos datos. Es decir, a partir de un conjunto gigante de datos con sus características particulares, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de las imágenes de hojas, la máquina puede inferir que hay una distinción entre las hojas vivas y las hojas muertas, sin la necesidad de que nosotros estemos etiquetando esos datos. Ahora bien, volviendo a la materia y volviendo a la humanidad, me parece, como plantea Ferrante, que el aura de neutralidad que muchas veces se atribuye a los sistemas automáticos, se desvanece en el instante mismo en que comprendemos la relación entre los datos
los modelos y las personas, y la necesidad de auditar la equidad de nuestros modelos tomando en cuenta una perspectiva interseccional, que es algo que se vuelve sumamente relevante. Es decir, ¿qué datos estamos usando? ¿Qué problemas identificamos y qué soluciones les damos a esos problemas? Son nucleares a la hora de pensar en una ética a la hora de construir estos sistemas de inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, escuchaba en el panel de Ernesto Gildesa, muy buen panel, si quedó grabado, por favor, mírenlo, en el que hablaba justamente que todos los datos de la industria farmacológica están pensados a partir de hombres, es decir, todos los estudios que hay que recopilan datos están pensando cómo funcionan esos fármacos en cuerpos masculinos. ¿Y qué pasa con los cuerpos femeninos? ¿Podemos darle las mismas soluciones? Entonces, poder pensar en todas las implicancias que tienen estos sistemas que están construidos por personas y por ende reflejan, refractan y reproducen los mismos sesgos, los mismos prejuicios o las mismas lógicas que tenemos los humanos. Entonces, y por otro lado, a la hora de pensar la ética, traía a Crawford, que en un libro que sacó el año pasado con el Fondo Editorial, es muy bueno, Atlas de la Inteligencia Artificial se llama, que habla también sobre el impacto ecológico que tienen estas tecnologías. Ella plantea que la nueva minería que crea la inteligencia artificial es tan literal como metafórica. El nuevo extractivismo de la minería de datos también engloba e impulsa el viejo extractivismo de la minería tradicional. La estructura necesaria para alimentar a los sistemas de IA va mucho más allá de la estructura técnica del modelado de datos de múltiples capas, hardware, servicios, redes. La cadena de suministros completa de la inteligencia artificial llega hasta el capital, la mano de obra y los recursos de la tierra, y de cada uno de ellos exige una gran cantidad. La nube es la columna vertebral de la industria de la IA y está hecha de rocas, litio en salmuera y petróleo crudo. Es decir, cuando pensamos en volver a lo material, en pensar la materialidad de estas cosas, también tenemos que pensar en el impacto ambiental que requiere tener en alza este tipo de sistemas. Me parece que a la hora de pensar justamente en la ética también tenemos que pensar en este tipo de problemáticas. Entonces, eso tiene que ver con la primera parte de la exposición que tenía que ver con justamente la alfabetización en inteligencia artificial, cómo se gestionan los datos, cómo se articulan, cómo pensamos los algoritmos. Por otro lado, pensando más en lo que es el diseño de una propuesta educativa mediada por sistemas de inteligencia artificial, podemos pensar que la proliferación de herramientas digitales basadas en sistemas de inteligencia artificial, especialmente las generativas como en este último año, nos enfrentan ante una multiplicidad de aristas a considerar desde el funcionamiento hasta las implicaciones éticas de estas no tan nuevas tecnologías. Y en este sentido, entendiendo que la tarea docente es un ejercicio de diseño de experiencias de enseñanza y de aprendizaje, les propongo o les traigo acá para compartir una metodología de abordaje, que es la que pensamos desde el Centro de Educación y Tecnologías, para extrañar un poco, para volver un poco extraños estos objetos digitales que muchas veces se presentan neutralizados en la vida diaria. La palabra metodología, y acá vuelvo a hacer gala de mi formación disciplinar, la palabra metodología proviene del griego método y odos, métodos y odos, lo cual podríamos interpretar como, que se podría traducir como el camino hacia la meta. Lo que les traje acá para compartir, entonces, es un posible camino, uno de muchos, como hablamos de los algoritmos, una posible solución para acercarse a las tecnologías digitales, teniendo como meta el diseño de una experiencia de enseñanza que propicie aprendizajes significativos. Entonces, ¿cómo son, cómo funcionan y cómo usamos o cómo nos apropiamos de las tecnologías digitales? Son las preguntas básicas que van a guiar que nos van a guiar cuando queremos hacer un análisis para incorporarla en nuestros diseños pedagógicos. Entonces, a nosotros nos parece que es de suma importancia poder describir la forma de la tecnología, identificar su función e imaginar las posibles apropiaciones que podemos proyectar. Entonces, cuando hablamos de forma, pensamos en la forma de la interfaz que nos presenta esa tecnología. Pensemos, por ejemplo, en el chat GPT. Es una interfaz comunicacional, podemos decir, porque podemos poner un mensaje y algo nos va a responder. Ahora bien, ¿en qué idioma nos responde? ¿Que funciona igual el chat GPT en todos los idiomas? ¿Me tengo que hacer una cuenta para
para poder acceder al chat GPT, ¿qué datos me pide? ¿Qué datos va a recolectar mío como usuario? ¿Con qué datos está entrenado el chat GPT? ¿Solamente puedo hablarle en un lenguaje natural, en un lenguaje lingüístico, o puedo incorporar imágenes? Bueno, todo esto son cosas con las que tenemos que estar muy al día porque la tecnología va avanzando vertiginosamente, pero tienen que ver con la forma de esta tecnología, de esta tecnología en particular. Es decir, cómo se constituye como una interfaz. Por otro lado, ese es uno de los puntos de esta triangulación metodológica que les proponemos a la hora de pensar en propuestas pedagógicas. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo se ve? ¿Cómo interactuamos con ella? Ahora bien, por otro lado, tenemos la apropiación, que justamente va a remitir a la utilización de una tecnología ya existente y diseñada por otros, pero a diferencia de una apropiación, por ejemplo, reproductiva, podemos pensar en usos y prácticas que no son necesariamente los planificados en el diseño de estas tecnologías. El ChatGPT no fue planificado para la educación, sino que justamente a partir de la apropiación creativa que hacemos los y las docentes de esta tecnología, es que la función que va a tener va a ser una función pedagógica. Entonces, cuando nos apropiamos de las tecnologías digitales a la luz de un diseño pedagógico, la función que tienen va a mutar. El objetivo de la plataforma va a pasar a ser un objetivo didáctico porque nos estamos apropiando dentro de un diseño pedagógico. Es decir, va a ser un recurso para la enseñanza que vamos a utilizar como docentes. Entonces, esto es algo cuando nosotros podemos investigar la forma, investigar la función original que tiene la plataforma y pensar justamente a partir de esto en posibles apropiaciones que podemos hacer desde el rol docente, todo el tiempo nos invita a analizar, a evaluar y a volver sobre el conocimiento disciplinar. Es decir, cuando pensamos en ChatGPT, por ejemplo, hay muchos docentes que nos dicen, bueno, pero ahora buscan resúmenes en ChatGPT. Y yo pienso, bueno, pero eso era algo que se hacía antes cuando buscaban resúmenes por Google. O sea, no es una característica específica del ChatGPT la de brindarte un resumen. Entonces pienso justamente en poder identificar en cada tecnología digital particular qué forma tiene y cuáles son sus funciones y cómo podemos hacer apropiaciones que potencian los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes. Es decir, que no sé, y eso necesariamente nos va a tener que volver al contenido disciplinar que estamos enseñando y cómo queremos que nuestros estudiantes se apropien de ese contenido también. Si queremos que sea una apropiación reproductiva, que les puedan decir de memoria fechas o conceptos, o queremos que tengan una apropiación creativa también, como queremos hacer de las tecnologías, que puedan producir cosas nuevas con el conocimiento. Entonces, ya para finalizar, les traigo como un punto desde el que partimos también desde mi espacio de trabajo que tiene que ver con la narrativa docente. Yo trabajo en educación a distancia, en el que siempre estamos pensando cómo aparece la voz docente en la construcción de nuestras aulas virtuales. Los docentes hablamos y hablamos un montón y muchas veces en la presencialidad hay un montón de cosas que las llevamos en nuestro discurso oral, pero a la hora de armar un aula virtual, por ejemplo, son cosas que es necesario explicitar. Conversaciones de pasillo o lo que sea, son necesarias hacerlas explícitas en nuestras aulas virtuales. Entonces nosotros hace bastante que venimos trabajando con la idea de la narrativa docente. Entonces les traía este fragmento que dice, cuando hablamos de narrativa, resulta conveniente señalar que nos referimos a aquellos relatos creados por el docente para contar de qué se trata una materia y dar sentido a la configuración didáctica, es un concepto de Litwin. Es una manera de organizar la propuesta y de comunicarla y de comunicarnos con fines pedagógicos. Es decir, la narrativa docente es cómo nosotros comunicamos nuestra propuesta, comunicamos, mediamos conocimiento y nos comunicamos con otros al mismo tiempo. Con relación a ello, cobra sentido lo que Chevalar definió como la transposición didáctica, es decir, el trabajo que transforma el objeto de saber en un objeto de enseñanza. Esa vocación alquimista o articuladora es lo que nos estimula a desplegar estrategias narrativas que nos permitan contar para acercar cada una de nuestras propuestas a los estudiantes. Entonces, nosotros hace bastante que venimos pensando cómo las inteligencias artificiales generativas nos sirven para enriquecer esas narrativas.
Pensamos en la producción de podcasts, en la producción de imágenes, de piezas interactivas, y cómo justamente este nuevo abanico de posibilidades técnicas que nos dan las inteligencias artificiales generativas no son muy potenciadoras de nuestras narrativas docentes, especialmente en estos espacios digitales. Y ya para concluir, traigo una cita de Miriam Kapp, una colega también de la tecnología educativa, que dice que no se trata de adaptarnos a la realidad y actuar con relación a ella, sino de intentar descifrar en el mundo de los nuevos medios de qué manera desacralizarlos y resignificarlos para darles sentidos inesperados, en un giro de apropiación pedagógica y didáctica crítico, desobediente y resistente a los usos comerciales. Es decir, la inteligencia artificial sin duda es una tecnología de vanguardia. No por eso necesariamente tenemos que usar toda la tecnología. No la tecnología puede suscitar mucha motivación en un principio, pero sabemos que esa motivación no se va a sostener en el tiempo si nuestra propuesta didáctica no es potente y no está pensada desde ese punto. Así que bueno, espero que haber suscitado alguna pregunta o no haberlos aburrido mucho. Les doy muchas gracias por escucharme y les cedo la palabra a Ana. Un momentito, Ana, perdón, acá hay una pregunta que antes que se pierda, porque dice que si podrías repetir el panel que recomendaste sobre el sesgo de género de los sistemas. Sí, fue el panel de hoy a la mañana. Ahora, no era necesariamente sobre el sesgo de género, era un ejemplo que Eduardo comentaba, Ernesto Gil Besa fue el panelista de hoy a la mañana, al mediodía, como a las 11. No sé si, Gachi, si tenés bien la información del Sí, nombre del panel. ahora luego lo buscamos y lo pasamos. Gracias, muy clara, excelente una vez más. Y bueno, le damos la palabra a Ana para que nos cuente un poco acerca del proyecto Humania y después hacemos una ronda de preguntas en el caso que exista algo para aportar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por el espacio. En mi caso, para contarles un proyecto, una iniciativa que estamos desarrollando desde hace ya un poco más de un año, pero los últimos meses muy intensamente, que se llama Humania. Voy a compartir pantalla porque tengo un material para que me ayude un poco en esta presentación. Ahí estamos. Yo les contaba un proyecto en el marco del trabajo de una organización de la sociedad civil que se llama Chicos.net. Chicos.net es una organización que en los últimos 25 años se viene dedicando a trabajar en los derechos de niños, niñas y adolescentes en los medios y entornos digitales. Y en el marco un poco de esa misión de trabajo, hace un poco más de un año, empezamos a preguntarnos por esta tecnología, en particular la de la inteligencia artificial, y pensar de qué, a preguntarnos, a empezar un poco también percibir que era una tecnología que venía en esta primavera que comentaba Vera, ¿no? Digo, en la historia de la tecnología, de la inteligencia artificial se habla de estaciones, que hubo un invierno, un otoño, una primavera y un verano. De repente empezamos a detectar nosotros que estaba creciendo un montón de aplicaciones de la tecnología de la inteligencia artificial, pero que esas aplicaciones todavía no eran tan evidentes en la vida pública, estaban un poco invisibilizadas. Entonces la idea de armar este proyecto Humania fue un poco una investigación para poder entender qué es la inteligencia artificial, qué implicancias tiene en la vida cotidiana de las personas, y un poco pensar a partir de ahí en un proyecto y una propuesta para trabajar en la enseñanza y el aprendizaje de la inteligencia artificial en la escuela secundaria. Y lo que nos pasó es que desarrollando este proyecto, porque nos tomamos unos meses para escribir y armar los materiales, explotó ChatGPT. ChatGPT fue una tecnología que surgió en noviembre del 2022, ya me cuesta pensar 2022, 2023, 2024,
Y de repente fue muy disruptiva porque empezó a hacer algo o a permitirnos hacer algo que nunca habíamos podido hacer hasta ahora, que era hablar con un sistema de manera natural, como si estuviésemos hablando con un humano del otro lado. Digo, esta idea de naturalidad fue como la gran novedad de esta tecnología. Y en este gráfico, que me parece interesante para que podamos ver un poco la aceleración en los tiempos de la adopción de tecnologías. Fíjense que acá lo que estamos viendo es cuántos meses estas tecnologías, estos servicios tardaron en llegar a los 100 millones de usuarios activos mensuales. Entonces, la primera que tenemos es Google Translate, que es el traductor de Google, que fue una tecnología que apareció entre 2007 y 2008, y fíjense que tardó 78 meses en llegar a ese número de usuarios. En cambio, ChatGPT tardó solamente 2. Y esto, digo, si ahora lo miramos, ese número está como mucho más englobado, digo, no es que es una tecnología que hoy tiene 100 millones de usuarios activos, sino probablemente tenga muchos más, y ya incluso existen otras aplicaciones como Bard, como Perplexity, que son otros recursos de inteligencia artificial que tienen esta misma función, ¿no? Digo, la del chat conversacional. Entonces, pensar un poco, o empezar a pensar en esta particularidad que tiene esta tecnología, en particular la de la inteligencia artificial, cómo de repente apareció, emergió en la vida pública, se convirtió en un tema vigente, en un tema también en el que por ahí empiezan a aparecer diferentes posturas, un poco cómo nos posicionamos en relación a esa tecnología, qué sensaciones, qué ideas nos provoca, digo, cómo un poco nos pensamos como humanos ante las posibilidades que esta tecnología nos plantea, y también pensar un poco en esta condición de la velocidad, de este ritmo vertiginoso de surgimiento y vida de este tipo de tecnologías, y en sus impactos. Que Vera, yo creo que en su presentación fue pasando por un montón de estos temas de manera como muy clara y muy específica, ¿no? Digo, sus impactos en términos de oportunidades, pero también en términos de desafíos o de dilemas para la vida actual y la vida futura, digo, y no la vida futura de dentro de 150 años, sino la vida futura que tenemos a la vuelta de la esquina. Y un poco en función de eso, nos interesaba pensar, nos parecía esclarecedor en realidad pensar qué ideas y percepciones aparecen en relación a la tecnología de la inteligencia artificial. Y un poco estas imágenes de ser una caja negra, como decía Vera, una caja oscura, creo que trayéndolo a Águila era, una caja de Pandora, una tecnología todopoderosa, algo que nos resulta ajeno, lejano, sobre lo que parece que como humanos no podríamos operar demasiado porque tampoco lo entendemos, ¿no? Este componente mágico del que Vera hablaba. Pero después también tenemos otro tipo de posiciones que hablan de esta idea del hacer, como más utópicas, si quieren, digo, por ahí primero como un grupo de ideas más distópicas, estas un poco más utópicas de pensarla como un lápiz nuevo, una herramienta que los humanos podemos poner a nuestro servicio y usar, un recurso tecnológico más, y mucho, en realidad, de las posibilidades de estas tecnologías que llamamos inteligencias artificiales generativas, bastante tienen que ver con esto. Y por otro lado, otro tipo de posiciones que nos ponen como en el mismo escalón de la tecnología, a humanos y tecnologías de inteligencia artificial. En esta idea de pensarlo como un socio, como un copiloto, como una socia, una copilota o un asistente, ¿no? Digo, que me ayuda a mí a hacer eso que quiero hacer, mejorando algunas partes de mi trabajo, de mi propósito, ayudándome a. Y un poco con todo esto en mente, les quiero presentar acá, Humania, como esta necesidad de promover saberes y experiencias educativas que nos ayuden a entender qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus impactos y lo que les decía hace un momento, esta idea de desafíos y posibilidades. Humania en concreto es una plataforma, la URL es chicos.net/Humania,
una plataforma que está pensada para docentes y estudiantes del último tramo de la escuela secundaria, entre 15 y 17 años, con foco en Argentina, pero en realidad con un público que llega a toda Latinoamérica, que esto tiene que ver un poco con la historia de la organización, de chicos.net, digo. Y básicamente lo que trabajamos fue en generar una serie de capítulos que permiten construir un itinerario de aprendizaje sobre la inteligencia artificial, pero además acompañados estos capítulos por guías docentes para que los docentes puedan tomar temas, actividades, propuestas de esos capítulos y llevarlos al trabajo en el aula. ¿Qué temas abordan esta propuesta de aprendizaje sobre inteligencia artificial? El primero, un primer acercamiento a qué es la inteligencia artificial y esta idea del reconocimiento en el día a día. Lo que les contaba hace un ratito de lo invisible que muchas veces es en distintas plataformas, sistemas o recursos tecnológicos o en medios digitales que estamos usando a diario y que muchas veces no se nos aparece tan presente. Digo que ahí está integrada la inteligencia artificial. Esto se volvió mucho más evidente con la aparición de tecnologías como, por ejemplo, el ChatGPT. El segundo capítulo trabaja sobre esta pregunta de cómo aprenden estos sistemas de inteligencia artificial, que es lo que, digo, en términos de contenidos, es esto que Vera nos mencionaba en relación al machine learning, el rol de los algoritmos, la big data, digo, la manera en definitiva como estos sistemas pueden aprender por sí mismos y arrojar decisiones o predicciones para el trabajo humano. El tercer capítulo aborda específicamente este campo dentro de la inteligencia artificial, que es el del procesamiento del lenguaje natural, con estos sistemas que dominan el lenguaje, como por ejemplo los sistemas como ChatGPT o Bard, que es el sistema similar de Google. El cuarto capítulo trabaja sobre las IA generativas, pero más involucradas a los campos, o acá elegimos nosotros elegir el camino de la creatividad y pensar en estas IA generativas a partir de la generación de imágenes y también de la generación de experiencias musicales, digo, porque muchas veces pensamos lo generativo en relación al texto, al lenguaje escrito, al lenguaje hablado, pero en términos de los lenguajes gráficos, lenguajes musicales, estas inteligencias artificiales también están haciendo algo muy novedoso en un lapso muy, muy, muy cortito de tiempo. El quinto capítulo aborda los principales problemas, dilemas éticos que hoy están de alguna manera implicando el uso y desarrollo de estos sistemas, como los principales puntos críticos en los que tenemos que mirar. Algunos, Vera los mencionaba, la idea de la discriminación algorítmica, los sesgos, la autonomía de los sistemas, la autonomía de decisión, un poco la necesidad de generar sistemas de regulación dentro de las mismas empresas que generan estas tecnologías, pero también a nivel global y los sistemas nacionales también. Y por último, algo que en el marco de este proyecto de Umaña para nosotros era muy importante, que es que nosotros estamos trabajando con chicos que están en el último tramo de la escuela secundaria, entonces también poder pensar con ellos y con sus docentes en qué posibilidades se abren en relación al mundo del trabajo futuro. Digo, en un momento donde los chicos están cuarto, quinto año, sexto en algunos casos, decidiendo qué van a estudiar, qué les interesa, qué campo se abre, y en un contexto también donde la tecnología empieza a tener un lugar cada vez más preponderante dentro de la vida productiva de nuestro país en particular, pero en el sistema global, un poco presentar, digo, el aprender sobre tecnología, investigar sobre tecnología como una posibilidad, digo, pero no solamente desde saber programar, digo, anclar la tecnología, la idea de la programación o la ingeniería como única posibilidad, sino desde el resto de los ámbitos. Por ejemplo, digo, filósofos
que cada vez se están integrando a comités de éticas dentro de compañías, o desde las ciencias sociales también las especialidades en los ámbitos vinculados a las tecnologías en general y la inteligencia artificial en particular, y de eso un poco trabaja ese último capítulo que es con el que estamos cerrando la propuesta. Nosotros lanzamos este proyecto en abril, hace pocos meses, 5 o 6 meses, abril de este año, y nos propusimos básicamente hacer formación docente, y también nos propusimos hacer acciones de divulgación a la comunidad en general. Para eso usamos los medios digitales, redes sociales de chicos.net, y también empezar a establecer vínculos con gobiernos para que de manera sistemática se pueda trabajar esta temática, incluir esta temática en el aprendizaje de la escuela secundaria, en términos de formación docente, pero también en términos de trabajar en las aulas con los chicos y chicas de la escuela secundaria. Les voy a contar muy breve las líneas de trabajo que estuvimos desarrollando. Por un lado, en formación docente, trabajamos en una serie de encuentros abiertos tipo webinars de 2 horas, donde hacíamos una primera aproximación a la inteligencia artificial. Realizamos, yo creo que acá justo me estoy ahí tapando con el Zoom, pensé que había puesto la cantidad de encuentros. Realizamos 12 encuentros de formación en los que participaron más de 3.000 docentes, y empezamos a armar algo que fue algo que surgió bastante naturalmente, que es como una especie de comunidad en relación a este proyecto, comunidad de docentes en relación a este proyecto, un poco porque había un interés muy genuino en entender qué es esta tecnología, entender cómo trabajarla en el aula, pero sobre todo, y lo que los docentes nos comparten mucho, es su motivación, porque por un lado se dan cuenta que los chicos y chicas ya están usando la inteligencia artificial, que ellos, esta idea de que se quedan un poco afuera, digo, los docentes, que no entienden demasiado cómo es, cómo funciona, entonces quieren formarse básicamente por eso, para acompañar a sus estudiantes, pero también para proponer mejores propuestas, mejores propuestas en esto que contaba Vera recién, del diseño de propuestas pedagógicas, potentes, interesantes, ricas, para que chicos y chicas puedan mirar la inteligencia artificial, no desde esta mirada instrumentalista, y un poco casi como de caja negra y mágica que conversábamos primero Vera y después yo hace un ratito, sino en un sentido reflexivo y crítico, digo, entender sus posibilidades, pero también un poco, digo, ¿qué estamos ofreciendo a cambio? Digo, no en un sentido individual, sino en un sentido comunitario, digo, ¿qué estamos dando para usar estas tecnologías? ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo es este vínculo que estamos construyendo con estos sistemas? En el marco de la formación y el trabajo con docentes, también organizamos una comunidad de implementación. Fue una experiencia de un poquito más de 1 mes y medio de duración, que llamamos Experiencia Humania. Lo que hicimos fue acompañar a docentes que habían participado de estos encuentros abiertos, webinarios. Les propusimos, si tenían interés, sumarse a una experiencia de implementación de 4 clases en la que los docentes elegían un itinerario. Ahora les voy a contar un poquito de qué iban esos itinerarios. Nosotros lo que hacíamos era como acercarles materiales para poder trabajar, y propuestas, actividades, dinámicas para trabajar en el aula, y hacíamos un acompañamiento y un seguimiento ante las problemáticas que obviamente pueden surgir en una implementación, ¿no? Digo, las adaptaciones que sí o sí siempre hay que hacer entre una propuesta y después trabajar en tu escuela, con tu grupo de estudiantes, con los intereses diversos que los chicos tienen, con las condiciones que en nuestro país son muy desiguales en relación a dispositivos, con qué tipo de dispositivos contás, con qué tipo de conexión a internet también se cuenta, digo, cómo adaptar algunas propuestas a esas condiciones. Así que trabajamos con un grupo de 45 escuelas, 45 docentes, en un proyecto que fue súper federal, porque participaron escuelas de casi todas las provincias, y más de 1.000 estudiantes, que después pudimos cerrar con una actividad directamente con los chicos y chicas, que también fue muy, muy, muy potente.
Y un poco para reforzar lo que Vera proponía hace un rato en relación a, digo, esto de qué es la inteligencia artificial y cómo trabajarlo en el aula, nosotros acá lo que hicimos fue diseñar 3 itinerarios de aprendizaje como 3 grandes temas en el mundo, o en el ámbito de la inteligencia artificial. Por un lado, la pregunta más técnica en relación a cómo aprende la inteligencia artificial. Algo que nos pasa a nosotros es que estamos trabajando en escuela secundaria, donde los campos curriculares están muy divididos por la organización que tiene la escuela. Digo, está el profe de informática, está el profe de matemática, de literatura, de geografía, de historia, de biología. Entonces también un poco una pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿a qué profe le vamos a hablar en esta idea que nosotros tenemos, que es la de transversalizar la pregunta? Y la pregunta, ¿por qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? ¿En qué me puede ayudar? ¿Para qué la puedo usar? Transversalizarla, pero acá pensamos, bueno, por ahí podemos enfocar en algunas áreas en particular de conocimiento para ese trabajo. Entonces, este primer trayecto estaba un poco más pensado al profe que venía del área de la tecnología, para enfocar en esta pregunta, la del aprendizaje. Entonces, ensayar sistemas de machine learning, hacer prácticas de entrenamiento, entender cómo surgen estas problemáticas de entrenamiento vinculadas a la aparición de sesgos, por ejemplo. El segundo trayecto iba por el lado de creatividad y enfocaba mucho en las inteligencias artificiales generativas y en poder trabajar a partir de distintos lenguajes, de los lenguajes más vinculados a lo gráfico, la imagen, a lo musical y también a lo textual desde el ámbito de la literatura, pero pensando sobre todo en la experiencia creativa, o sea, cómo las personas, en este caso en particular los y las estudiantes, pueden experimentar un enriquecimiento de las posibilidades creativas en esta idea de co-crear con inteligencia artificial. ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Con qué propósito? Digo, todas estas preguntas un poco orientando distintas propuestas que llevaban hasta, digo, lo que eran 4 clases, o sea, las trabajaron entre un mes, 5 o 6 semanas, que llegaban hasta la creación de un movimiento artístico, era un poco la propuesta que les hacíamos ahí, un manifiesto de ellos, grupos de estudiantes creando su propio, como colectivo, movimiento artístico, y un manifiesto en términos del trabajo con las tecnologías de la inteligencia artificial, ¿no? Y el último itinerario, enfocando en estos dilemas, desafíos éticos, un itinerario mucho más reflexivo, de carácter mucho más crítico, donde en realidad lo que buscamos trabajar y mirar son estas problemáticas que, digo, están muy presentes hoy, y que probablemente, digo, en la medida en que estas tecnologías, como vemos, digo, siguen creciendo, se intensifiquen también. Entonces, hay un poco la necesidad, yo les decía recién, de generar distintos sistemas de regulación, digo, pero también de nosotros, en el ejercicio de nuestra ciudadanía, contar con esta información, para poder también entender qué es lo que está pasando y qué necesidades se abren en relación a estos temas. Y por último, un poquito pensar en esto de cuáles son los impactos y cuáles son las oportunidades y cuál es nuestra propuesta a partir de esta experiencia breve que venimos construyendo de trabajar la inteligencia artificial en la educación. Y ahí les propongo mirar un par de situaciones bastante cotidianas, digo, cosas que están pasando. Por un lado, los aeropuertos están implementando programas de reconocimiento facial para el control de los pasajeros. Digo, esto es una tecnología que en algunos países ya está ocurriendo, digo, pasa en los aeropuertos, pasa en otros tipos de espacios, pasa en la vía pública también, digo, esto es algo que ya está pasando. Por otro lado, las inteligencias artificiales generativas, estas que hablamos de IA generativas como un campo muy grande, texto, imagen, lenguaje musical también, se están usando para crear contenidos realistas en texto, video, audio, imágenes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos decidir nosotros si esa información es confiable o es información engañosa? Tercera situación.
Asistentes virtuales, yo no hablé mucho de esto, pero vieron asistentes virtuales como por ejemplo Alexa o Siri, estos tipos de sistemas, o bueno, Google tiene otro también, digo, con el que hablas, te contesta, te va ayudando y todo esto. Asistentes virtuales y chatbots se están volviendo tan realistas que muchas veces se está haciendo cada vez más difícil distinguir entre que hay un sistema del otro lado o algo que simula cada vez mejor ser un humano. Y por último, diversas áreas de la ciencia y de la medicina que están usando inteligencia artificial para la investigación y el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es un poco la apuesta, digo, ante esta descripción, pequeñas escenas que nos ayudan a describir el estado de situación? Es importante que todas las personas podamos participar en esta conversación e incidir en los procesos de diseño de sistemas. ¿Son estas las aplicaciones de la inteligencia artificial que queremos o valoramos y creemos que necesitamos? Por otro lado, ¿qué otras podemos imaginar y podemos crear? Y ahí voy con un poco la contracara de esas situaciones, un poco mirar esta situación. A medida que el campo de la inteligencia artificial se expande, y esto pensando con esto del reconocimiento facial en aeropuertos, la vía pública, es fundamental comprender las implicancias éticas y sociales de estos sistemas, cómo están diseñados y cómo están regulados. Segunda situación, las herramientas asistidas por inteligencia artificial que se usan para crear y distribuir información y contenidos, esto que se llama técnicamente deepfakes, la aparición de videos, declaraciones falsas, nos desafían a nosotros a convertirnos en consumidores de medios cada vez más sofisticados, digo, capaces de poder distinguir qué indicios me permiten dar cuenta de la veracidad o el componente engañoso de un determinado contenido. El uso de chatbots y asistentes virtuales nos pueden ayudar como apoyo al aprendizaje y a la productividad, pero esto requiere que nosotros podamos mirar críticamente esos usos y entender también cómo funcionan y en el rol docente, digo, cómo los quiero proponer en el marco de una propuesta de trabajo en el aula. Y por último, esta situación más vinculada al desarrollo de soluciones en la ciencia, pensar que la inteligencia artificial, sí, claro, la podemos usar para resolver problemas presentes y futuros, pero necesita que cada vez seamos más personas de orígenes más diversos. Digo, Vera refería un poco recién a esto que pasaba entre las soluciones farmacéuticas que habían pensado solamente en hombres, digo, ¿no? Hay una brecha de género también en el desarrollo de tecnología, digo, hombres, mujeres, de diferentes, digo, o sea, no solamente el género, sino también de distintos espacios sociales, culturales, digo, cuanto más diversos también sean los equipos, existe la confianza de que seamos capaces de diseñar mejores soluciones con inteligencia artificial para la mayor cantidad de personas posibles. Y por último, y con esto cierro, ¿por qué tematizar, trabajar inteligencia artificial en educación? Bueno, Vera hablaba del documento de UNESCO sobre inteligencias artificiales generativas y el concepto de la alfabetización en inteligencia artificial. También de la mano de ese documento es un poco esta distinción que hace UNESCO en relación a, por un lado, trabajar sobre la comprensión de la inteligencia artificial, entender cómo funcionan estas tecnologías y técnicas propias de esta tecnología. Por otro lado, aprender con inteligencia artificial, que esto requiere que nosotros como educadores podamos usar recursos, sistemas de inteligencia artificial para trabajar sobre distintos campos de conocimiento en la escuela. Y por último, prepararnos para la inteligencia artificial y entender de manera crítica esos impactos. Algunas claves posibles
Esto yo les decía, este interés por transversalizar la enseñanza y el aprendizaje de inteligencia artificial, que no es solamente un tema de la clase de tecnología, de la clase de informática, sino que también nos pone a nosotros un poco ante ese, digo, creo que un poco lo que estuvimos haciendo este año fue siempre acompañar a docentes movilizados, inquietos, con mucha incertidumbre de esto que está pasando, cómo lo tomo, digo, cómo lo trabajo, cómo lo tramito para mi clase. Entonces, identificar en qué momento trabajar con inteligencia artificial en mis propuestas, integrarlas en mis propios proyectos. Favorecer experimentar, digo, hay algún componente también un poco lúdico y muy experimental en el uso de estos recursos y de estas herramientas. No perder nunca de vista la pregunta por los aspectos éticos de los usos. Digo, la verdad es que se dan intercambios súper interesantes con los chicos y las chicas. Digo, muchas veces también como personas adultas tenemos que sacarnos de encima un montón de prejuicios, digo, porque los chicos y las chicas están muy al tanto de todo lo que está pasando y tienen preocupaciones por ahí mucho más actuales, vigentes y profundas en relación a este tema que las que tenemos las personas adultas. Y también esta idea de pensar sobre el factor humano, digo que en definitiva hay una relación entre la humanidad y las tecnologías que viene desde la primera herramienta de piedra hace miles y miles de años atrás. Con esta tecnología pasa lo mismo, estamos en una instancia en la que somos las personas las que estamos creando estos sistemas. Y también, como si pensáramos en una especie de línea de producción, estamos al principio en el desarrollo y la creación de los sistemas de inteligencia artificial, pero también estamos al final como usuarios. Y en un lugar y en el otro tenemos mucho poder. Entonces, un poco hacer este ejercicio de comprender, entender y usar nos ayuda a sumarnos mucho valor en esta interacción con las tecnologías. Y ahora sí, para cerrar, en algo también que Vera mencionó, así que estamos como muy, muy en sintonía, esta comprensión básica sobre qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus capacidades, se está volviendo tan necesaria como las habilidades que en general distinguimos como las de la alfabetización, vinculadas a la lectoescritura o las tecnologías, lo digital y la computación. Así que ese es un poco la invitación que desde el proyecto y este trabajo estamos haciendo educadores y educadoras a tomar este desafío y trabajarlo en las escuelas.